Con su permiso, compañero presidente, esta reforma Fast Track, que ya es la regla, ahora la regla es Fast Track, la excepción es el respeto a los procedimientos. Esta reforma que se presenta es parte de lo que algunos analistas llaman la deformación constitucional o la Constitución desfigurada. Comentaba en broma con un compañero antes de pasar a este dictamen, a propósito de que los baños del basamento tienen días, semanas que no los arreglan, que en este Congreso es más fácil reformar la Constitución que arreglar los baños de la Cámara. Ese es el nivel de frivolidad, de ligereza, de irresponsabilidad con que se está reformando la Constitución. Pareciera solamente un reglamento. Y yo quiero comentar que hay quien ilusamente piensa que con este instrumento va a parar mediante una consulta popular ya la decisión de traición a la patria, que es la entrega del petróleo. Si hubiera voluntad para la reforma energética, no habría necesidad de reformar el artículo 35 constitucional. Pero ya lo dijo el presidente de la Comisión de Energía del Senado, que es uno de los grandes traidores a la patria, cabildero y personero de las transnacionales, David Penchina, que no va a haber consulta. Entonces, ¿por qué se siguen haciendo ilusiones algunos compañeros y piensan que de esta manera se pueden lavar las afrentas pactistas? No hay voluntad política, hay una decisión de imponer una reforma petrolera para entregar este patrimonio de la nación a las transnacionales que ya se frotan las manos para hacer el negocio más grande a costillas del país. Todos los exdirectores de Pemex de las últimas fechas son unos corruptos, unos pillos que han medrado con los contratos de servicios. Lo mismo Adrián Layuz, que es el director de la principal empresa que está en Chicontepec, que Ramírez Corzo y Suárez Coppel, que crearon oro negro para rentarle plataformas petroleras a Pemex, que Jesús Reyes Heroles, hijo, no el padre, que fue un gran mexicano, también está metido en los negocios, y no se diga Emilio Lozoya, personero de OHL. Es decir, toda la reforma energética, más allá del tema de la productividad, es un negocio de corrupción de la camarilla de Enrique Peña Nieto con las transnacionales. Entonces todavía hay quien cree que a través de una consulta van a parar esta decisión. Por eso lo que hoy vivimos es una restauración, un retroceso, y no hay límites para seguir generando este Estado autoritario que linda en el fascismo, aunque la palabra no les agrade a algunos, donde lo mismo se criminaliza la protesta, se prohíben las marchas, se criminaliza a líderes sociales o se les mata. Ese es el México que se está construyendo con todo este entramado. Por esa razón, nosotros no estamos para lavarle la cara a un régimen autoritario, con todos los retrocesos que han implicado la reforma laboral, que no ha creado empleos. Hay 2.7 millones de mexicanos económicamente activos desempleados, no ha habido crecimiento económico, difícilmente creceremos a un año en esta fecha. La reforma financiera criminalizó a los deudores, la hacendaria aumentó impuestos, mantuvo gasolinazos y ha generado un déficit fiscal que no había desde la época de López Portillo y Echeverría. Pero ahora lo que se busca precisamente es reforzar los controles autoritarios, y esta reforma lo que busca es que el instituto va a permitir que se utilicen los tiempos de radio y televisión a los peticionarios de las consultas populares. Y uno de los peticionarios es el presidente de la República. Y el único limitante es que apruebe la mayoría en una Cámara la consulta popular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
El Ejecutivo Federal va a utilizar las consultas populares, utilizando los tiempos de la radio y la televisión para promover su imagen durante el tiempo de las campañas electorales. En esto no puede haber ingenuidad, porque la ingenuidad a veces linda en la complicidad. Y en este sentido, nosotros imaginamos que Enrique Peña Nieto promueve una consulta popular, la mayoría mecánica se la aprueba por un tema como populista para ganar mercado frente a sus desaciertos, y va a tener todo el aparato para hacer propaganda en la época electoral, porque la consulta se va a hacer en la misma fecha de las elecciones. Por eso, para nosotros queda claro que esto es una trampa. Para nosotros queda claro que es un ardid para violar el 134 constitucional. Y por eso no podemos acompañar esta reforma constitucional. No podemos permitir que se vaya construyendo una dictadura presidencial con propaganda y con acceso indiscriminado a medios a través de un gobierno plebiscitario para imponerse. Y hoy puede parecer extremo que insistamos en el argumento que la reelección legislativa es el prólogo a la reelección presidencial. Hoy pueden decir que se exagera, pero ¿quién hubiera pensado hace meses que se iba a entregar el petróleo a extranjeros? Por eso estas consultas pueden ser el mecanismo para ir induciendo una reelección presidencial a través de este mecanismo plebiscitario, barnizado de ciudadano, pero no es más que la consolidación de un Estado autoritario. Los teóricos del presidencialismo, como Carpizo, Cosío Villegas o el propio Krause, no hubieran imaginado la construcción de este monstruo que se está generando con la complicidad y la anuencia de las cámaras del Congreso. Por esa razón, nosotros no estamos de acuerdo, porque sabemos además que todo este mecanismo de publicitación va a ir acompañado de los flujos de recursos de las transnacionales petroleras que van a tratar de influir en las decisiones políticas del país. ¿Es reforma constitucional, presidente? Por favor, aclare que tengo hasta 10 minutos. Continúe, diputado. Entonces, con todo este flujo de dinero de las transnacionales que van a influir en la vida política del país, y por eso Lázaro Cárdenas generó la expropiación petrolera, no fueron decisiones arbitrarias, pero desafortunadamente o no conocen la historia, o son cínicos, o son cómplices de este atraco. Entonces, seguramente ahora, con las transnacionales y con este mecanismo de propaganda que se está abriendo, vamos a tener la creación de una dictadura presidencial. Eso es lo que estamos aprobando, compañeros. No puede haber ingenuidad. Si realmente quisieran una reforma para fortalecer la participación ciudadana a través de la Constitución, bajarían el umbral para hacerla vinculatorio, no del 40%, quizá el 35% o el 30%, y que con el 1% los ciudadanos pudieran presentar este tipo de solicitudes. Pero no, realmente el 35% se mantiene intocado en su fracción octava y solamente se abre la puerta a este mecanismo de propaganda, publicidad presidencial de Enrique Peña Nieto. Por eso vamos a votar en contra y hacemos un llamado a los legisladores del PAN, del PRD, de las fuerzas progresistas, a que no demos las 2/3 partes para esta reforma constitucional. Es grave lo que se está cocinando, es grave esta decisión y no podemos de ninguna manera avalar este entuerto, este retroceso salpicado de un discurso ciudadano. Por eso nuestro voto será en contra y llamamos a todos los legisladores a actuar en consecuencia.